Muy buenos días, amable audiencia de Territorio Verde, a través de la emisora de Vientos Estéreo, del portal de la Corporación Vida del Río Fucha y de Radio Afluente. Hoy tenemos el gusto de volver a encontrar a un amigo con el que hicimos el programa número 100 de Territorio Verde hace unos años atrás, con él y con Rodrigo Negrete. Hoy Rodrigo, director de la Agencia Nacional de Licenciamiento Ambiental, la ANLA, y en el caso que nos ocupa aquí con Julio Fierro, lo tenemos hoy como director del Servicio Geológico Colombiano. Julio, muy buenos días, bienvenido a Territorio Verde. Pedro, muchas gracias por la invitación. Pues felicitarlo por llevar tanta información durante tanto tiempo. Y bueno, usted también me está recordando que estamos ya viejitos, porque si yo participé en la emisión 100 y usted ya en las 670 y pico, pues parece que ya los años van pasando. Bueno, pero las tareas siguen, los compromisos siguen y por supuesto que ese servicio que usted ha prestado como profesional, por el que es reconocido en todo el territorio nacional a través de la Fundación Terrae, en fin, esa ayuda que usted ha dado a la comunidad más vulnerable de Colombia, en los indígenas, en los campesinos, en los afros, en general, donde se han presentado proyectos mineroenergéticos supremamente delicados y lesivos, no solo por los impactos ambientales que generarían en estos territorios y que se han generado, por supuesto, sino también por los impactos sociales, los impactos a la economía, a la cultura. Y Julio Fierro, precisamente para quienes no lo conocen, amables oyentes, es un geólogo con maestría en geotecnia de la Universidad Nacional de Colombia. Actualmente se desempeña, como ya lo dije, como director general del Servicio Geológico Colombiano y entre los muchos estudios que tiene en su formación académica están los estudios en geociencias para la formulación de políticas públicas en ordenamiento territorial, así como la gestión en riesgos naturales y proyectos de diagnósticos geoambientales. Su investigación se ha enfocado en áreas cruciales como la conservación ambiental, estudios geoambientales y evaluación de amenazas y riesgos, especialmente en relación a los fenómenos como los movimientos en masa y las inundaciones y la sismicidad. Precisamente en ese enfoque, Julio, queremos hacerle la primera pregunta. Teniendo en cuenta que Colombia se encuentra en la parte norte de la cordillera de los Andes y que particularmente tiene unas condiciones por esa ramificación que se da en la cordillera occidental, la cordillera central y la cordillera oriental. ¿Qué particularidades geológicas, Julio, representa para nuestro país a nivel de dinámica y de riesgo? Colombia es muy particular si uno sigue la cordillera de los Andes desde la Patagonia hacia el norte a lo largo de Sudamérica, solamente encuentra valles interandinos muy marcados acá. Solamente encuentra una ramificación bien definida de los Andes acá en Colombia. Y no solamente tenemos esas tres cordilleras, los Andes, los tres ramales, sino tenemos otra gran cantidad de sierras y serranías, la Sierra Nevada de Santa Marta, el Baudó, Chiribiquete, la Sierra de la Macarena, tenemos también Perijá, que sería, digamos, también una estribación de cordillera oriental, y una gran cantidad de tepuyes en la zona amazónica. Además de eso, estamos en un país predominantemente húmedo. Y si tenemos alturas que llegan casi hasta los 6.000 metros sobre el nivel del mar, en algunos puntos, vamos a tener una posibilidad de biodiversidad gigantesca que caracteriza a este país. Y no solamente tenemos biodiversidad, sino además tenemos geodiversidad. Este país es tremendamente geodiverso y esa geodiversidad pues define paisajes, pero también define la existencia de pues gran cantidad de objetos geológicos, los voy a llamar de esa manera, es una manera informal de decirlo, objetos geológicos diversos en este subsuelo. Y esos objetos geológicos pueden ser yacimientos minerales, esos objetos geológicos pueden ser yacimientos de hidrógeno blanco, esos objetos geológicos son 25 focos volcánicos activos en el país. Así que si uno une
la biodiversidad y la geodiversidad, que están relacionadas entre sí, uno tiene un país inmensamente complejo, un país inmensamente fracturado también, unas fracturas que son geológicas, pero que también son unas fracturas sociales. Tiene un país con endemismos, no solamente desde el punto de vista biótico, sino también tiene endemismos culturales. Eh, Tener esas sierras separadas, tener esos valles interandinos profundos, hicieron que la evolución de este país pues fuera también muy compleja y los historiadores pues lo han trabajado y han visto la relación entre esas geoformas y el aislamiento que tuvieron muchas comunidades, o entre esa gigantesca biodiversidad, por ejemplo, amazónica, que se constituyó en barreras para evitar la penetración cultural de muchas comunidades. De hecho, es en la Amazonia donde todavía hay bastantes grupos humanos que no quieren ser contactados, y está definido también pues por una condición natural, que es esa relativa impenetrabilidad de la selva amazónica. Así que la geología sí define una gran cantidad de temas que tienen que ver también con la sociedad y la cultura. Y Bueno, bueno, yo no le he respondido porque usted me está preguntando, ¿y las amenazas qué? Entonces, en unos sistemas cordilleranos complejos, variados, con alturas eh, representativas y además con una dinámica actual, activa, pues vamos a tener también movimiento. Y ese movimiento es sismicidad activa en todas las zonas levantadas, en cordillera, en toda la zona andina, en la zona Caribe, en el Andén Pacífico. Tenemos vulcanismo en cordillera central y en macizo colombiano. eh, Cordillera central hasta más o menos la mitad, hasta la zona cafetera, hasta la zona del Viejo Caldas. Tenemos movimientos en masa porque así como la combinación de cordillera y lluvias dan lugar a mucha biodiversidad, también dan lugar a esa dinámica de laderas que son los movimientos en masa. Así que hay mucha relación entre la parte geológica y esa configuración de dinámicas que nosotros le decimos amenazas cuando las vemos únicamente en función del daño que pueden causar. Pero para ya cerrar la respuesta, los volcanes los vemos en función de amenazas, pero los volcanes también tienen una, un paisaje que es absolutamente conmovedor. Los volcanes suelen ser sagrados, los volcanes han sido objetos simbólicos en muchas culturas del país y del mundo, así que no solamente tienen la connotación de amenaza, y ahora, pues desde hace 120 años se está usando la temperatura que hay allí, alta, relativamente cerca a superficie, para generar energía eléctrica a través de la geotermia. Entonces, miren que no podemos solamente pensar en la geología en relación con esas dinámicas que pueden dañar a los humanos, sino también desde otras perspectivas que hacen que los estudios geocientíficos sean muy complejos. bueno, usted acaba de introducir un término que no conocía y me retrotrajo mucho a la época de Thomas van der Hamen, imagínese, porque cuando él comenzó a hablar de la estructura ecológica principal y otros términos que incluso han sido adoptados por muchas personas, eh, dio un norte sobre cómo se debía interpretar y sobre todo cómo se debe manejar los temas ambientales y la biodiversidad. Pero ahora cuando hablamos de una geología biodiversa, ¿fue que dijo? Geodiversa, geodiversidad. Biodiversa, pues nos pone a usted a estudiar también el tema y seguro que vamos a consultarle más adelante. En ese orden de ideas sobre esas condiciones geológicas que tiene nuestro país, de esa geodiversidad, ¿qué incidencia tiene para nuestro país los proyectos megamineros, como el caso de La Colosa, Quebradona, etcétera, y los hidroeléctricos como Hidroituango, Hidrosogamoso y el Quimbo, para no irnos muy lejos, Julio? Ujú. Eh, yo en este momento Difícil tengo, pregunta. sí, sí, no, pero pues estas cosas también hay que plantearlas, y estas cosas pues hay que referirse a ellas.
Yo en este momento tengo un cargo en el gobierno. La institución que yo estoy dirigiendo, pues eh, por decisiones que tienen que ver con el presidente Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, con la anterior ministra de Minas, Irene Vélez, y ahora el ministro Andrés Camacho. Esa entidad, Servicio Geológico Colombiano, que es una entidad adscrita al Ministerio de Minas y Energía, tiene muchas veces relación con estos proyectos que usted me está mencionando. Yo he sido efectivamente un geólogo que a partir del conocimiento científico ha apoyado técnicamente la defensa de territorios. Sin embargo, hoy yo no me puedo referir a esos proyectos por los cuales usted me está preguntando, porque yo tengo ya un conflicto de interés que ha sido aceptado en relación con esos que usted me está preguntando. Sin embargo, Sí, es importante mencionar que nosotros, los geólogos, tenemos unas posibilidades de dar información no solamente sobre el oro, el cobre o las sustancias de interés geológico que estén en el subsuelo y que tienen valor económico, sino que también tenemos la posibilidad de evaluar qué sustancias peligrosas están allí y pueden ser liberadas por estos proyectos mineros. Y de eso sí podemos hablar. Es decir, yo puedo hablar genéricamente de que es necesario, en términos de justicia ambiental, es necesario que la investigación geocientífica genere información de un lado y de otro. ¿Y por qué es necesario? Porque en la toma de decisiones de entidades ambientales y de entidades mineras, esa información equilibrada, esa información integral va a permitir que esa toma de decisiones sea mucho más juiciosa. Además, la información sobre elementos potencialmente peligrosos es una información que debe tener un carácter público, que debe estar disponible para las comunidades. Este gobierno es un gobierno que se ha planteado también como un gobierno de la vida, como un gobierno garantista con quienes pueblan estos territorios, con las comunidades que han sido más vulneradas. Así que yo puedo no darle respuesta particular a unos temas en los cuales pues tengo un conflicto de interés, pero sí también puedo plantear que la información geocientífica no es solamente para decir dónde hay oro y dónde hay cobre, y no es solamente para que las empresas mineras, petroleras, en su interés legítimo de explotar, puedan continuar allí, sino que también esa información tiene que ser mucho más integral. Elementos potencialmente peligrosos que están asociados a los objetos geológicos de valor económico. El tema de las aguas subterráneas, ¿no? ¿Qué es lo que sucede en la interacción entre exploraciones y explotaciones mineras, petroleras con las aguas subterráneas? Toda esa es información geocientífica y toda esa debería haberse generado con anterioridad a las decisiones que facultan que un proyecto vaya o no vaya. Así que seguimos trabajando también en ese mismo camino. Julio, en esa información que usted acaba de referir, indudablemente, corríjame si estoy en un error, esa información necesariamente tiene que estar en la evaluación de impacto ambiental para que precisamente se haga una valoración integral, como usted lo decía hace un momento también, de esa realidad ambiental y los impactos que podría causar. ¿Es así? Sí, es así. Sin embargo, hay hay unos pasivos de la institucionalidad. Le voy a hablar de la geología. Prácticamente toda la zona andina y Caribe y Pacífica del país ya tiene cartografías geológicas en escala 1/100.000. Esa escala no es la escala para la toma de decisiones, no es escala para toma de Gra- decisiones ni de minería, ni de petróleos, ni de ordenamiento territorial, ni de los riesgos como insumo para el ordenamiento territorial. Entonces, lo que tenemos es una información de referencia de escalas no detalladas que no sirven para la toma de decisiones. ¿Quién tiene que levantar la información en unas escalas más detalladas? Ahí hay una pregunta, porque
todo el sistema de normativa ambiental que tenemos hoy dice que esa información la tiene que levantar un privado que está interesado en un proyecto. Entonces ahí también comienza a haber conflictos de interés en la generación de esa información. Así que muchas veces es mejor que el Estado también genere una información que les permita a los operadores, a las instituciones que operan lo ambiental, lo minero, lo petrolero, lo energético, lo agrícola, para salirnos un poco de los temas mineroambientales, hay otras tensiones con otros sectores, esa toma de decisiones. Entonces, en esas escalas más detalladas, tenemos un inmenso retraso, porque no se había considerado que esa fuera la necesidad por suplir en términos de la información cartográfica. Así que ahora este gobierno ha definido un plan de desarrollo y en ese plan de desarrollo por primera vez aparecen las geociencias como un aspecto que debe generar información para esa toma de decisiones, y en el artículo 229 de la ley del plan está diciendo que se tiene que generar por parte del Servicio Geológico Colombiano, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, un plan geocientífico nacional. Y ese plan geocientífico nacional, pues nosotros seremos unos protagonistas del Servicio Geológico Colombiano, pero no seremos los únicos actores. Hay un montón de universidades, hay también comunidades que están generando conocimiento científico a través, por ejemplo, de monitoreo comunitario del agua. Hay asociaciones, hay otras entidades como el IDEAM que tienen también aportes para este conocimiento. Están las CARS, que ojalá que también tienen un gran pasivo en la generación de este conocimiento. Así que pues este gobierno ha detectado que hay unas falencias, que hay un debe grande y pues necesitamos ir avanzando en ese conocimiento. No estamos diciendo que vayamos a cubrir ese pasivo en 4 años, ni en 2, ni en 10, ni en 20. Ese es un esfuerzo de país de muy largo plazo, pero sí deberíamos tener una información mínima para esa toma de decisiones ambientales y de desarrollo en el país. Se requiere, ¿Perdón? se requiere. Sí, la respuesta es sí, se requiere. Y se requiere con anterioridad a la toma de decisiones. Sí, señor. Julio, voy a comentar aquí algo públicamente de por qué me metí yo también de cabeza en temas ambientales. Un año después de creada la Corporación Vida del Río Fucha, que está cumpliendo 27 años este año, tuve la oportunidad de estar en San Martín Cesar, en un campamento de exploración sísmica, y después en Acevedo Huila, en otro campamento de exploración sísmica. Solamente en la exploración sísmica me di cuenta de que hay unos impactos que se generan cuando se hacen las detonaciones y se inicia el registro, y esos impactos, me di cuenta, pude yo mismo cerciorarme que generan unos daños subterráneos que incluso afectan acuíferos, quebradas. Una de las cosas más impresionantes es ver una quebrada que estaba transcurriendo y que después de las detonaciones ya la quebrada se fue como por un hueco y se secó. O sea, ese tipo de cosas son unas realidades y estamos hablando del año 98. O sea, la realidad minera no es fácil. Entendemos, por supuesto, como ciudadanos y como informadores ambientalistas, sus limitaciones y las cosas que usted ha explicado, pero en ese marco de justicia ambiental sí tiene que conocerse la verdad antes de. Y yo, como le digo, en esa oportunidad pude cerciorarme de los impactos ambientales solamente en la exploración sísmica. Es algo Sí. que pues no sé usted qué le puede adicionar ahí. Que efectivamente hemos tenido una debilidad regulatoria, que efectivamente el país tiene debilidades en conocimiento científico, que efectivamente se han dado una gran cantidad de impactos ambientales por diferentes actividades en este país que nunca han sido documentadas, y ese nunca han sido documentadas se relaciona a su vez con la debilidad regulatoria que tenemos. Se relaciona con el hecho de que las entidades ambientales muchas veces no tienen capacidad para hacer un control real, que las entidades ambientales también, por supuesto, en algunos casos han sido cooptadas por actores corruptos,
que también funcionan muchas veces con intereses creados. Entonces, nosotros tenemos un sistema que ha hecho muy difícil esa gestión ambiental y pues yo lo que puedo decirle es que comparto en general un diagnóstico de desconocimiento de efectos de ciertas actividades, de falta de documentación, de falta de información geocientífica y sería un segundo grupo grande de debilidades, de pasivos que tenemos en la institucionalidad y también en la gestión de las empresas, porque nosotros siempre decimos que falta Estado, pero hay una corresponsabilidad clarísima, por supuesto, de las empresas que llevan a cabo actividades y que han a veces ocultado esos efectos que se causan para evitarse problemas con sus procesos. Bueno, yo le adiciono un poquito también de esa experiencia, me acuerdo en este momento en el municipio de Acevedo, con unos compañeros le solicitamos a Ecopetrol, que era la empresa dueña del campamento, que nos autorizara a hacer un programa radial comunitario. Y en ese año fue que yo comencé a hacer radio comunitaria. Y consideramos necesario hacer ese programa que se llamaba La Comunidad y su Desarrollo para informar a la comunidad de las cosas que se deberían hacer en el inicio de una explotación ya petrolera. Y eso es algo que me marcó y me llevó hasta hace unos años, hace 14 años, a tomar la decisión de nuevo salir al aire, de nuevo contar qué es lo que pasa en la realidad internacional, en la nacional, en la regional centro, Cundinamarca y en la territorialista y tal Bogotá, porque son realidades que ya en ese marco en que nos movemos ahora, donde tenemos es que nos estamos jugando en la supervivencia de los seres humanos en el planeta, tenemos que estar informados y tenemos que saber para dónde tiene que ir el país y para dónde tiene que ir el planeta y el mundo en general para que tengamos una supervivencia y unas condiciones de vida digna, pero no solo para los seres humanos, sino para las distintas formas de vida que hay en el planeta. Y en ese sentido, Julio, ¿qué se conoció, qué se conoce desde el punto de vista geológico el fenómeno de cambio climático y las avenidas torrenciales para Colombia y en general para las ciudades capitales como Bogotá? Eh, los estudios cada vez más, con más y más datos, están hablando de ese efecto del modo civilizatorio de los seres humanos sobre el planeta. Eh, Nosotros estamos ya abocados a una crisis climática global, estamos dentro de esa crisis climática global. Tenemos que los picos, tanto de sequías como de lluvias, pues se han exacerbado, es decir, ahora en los momentos lluviosos llueve más y los momentos secos son más secos y más calientes. eh, Estamos terminando un niño extraño en donde se rompieron un montón de registros de máximas temperaturas en municipios del país, pero que a su vez no fue completamente seco, sino fue en algunos lugares, en buena parte del país, relativamente lluvioso. Entonces vamos a tener como escenarios que no son tan fáciles de prever, escenarios, antes decíamos, no, vamos a tener momentos muy secos y momentos muy húmedos, pero no, vamos a tener una serie de desajustes en todos estos temas de lluvias, de temperaturas, que van a hacer también muy difícil la gestión del agua. Mm, van a generar unos retos inmensos en términos de asegurar el suministro de agua en cantidad y en calidad suficientes para una población creciente. Nosotros en el Servicio Geológico Colombiano estamos iniciando una línea de investigación y usted mencionó hace un ratito a Tomás Van der Hamen. Tomás Van der Hamen es un pionero a nivel mundial de las investigaciones en cambio climático global, porque Tomás Van der Hamen, investigando la geología de el antiguo lago Humboldt o Laguna de Bogotá, que es este sitio donde al menos yo estoy en este momento aquí sentado sobre esa laguna ya desecada por procesos naturales hace cerca de 25.000 años. En esta zona, en Fúquene, Tomás Van der Hamen y sus discípulos holandeses, y hablo de palabra discípulos porque Tomás fue un maestro, eh,
Tomás abre la investigación aquí en Trópico y demuestra que los cambios climáticos que ya habían sido detectados hacía muy poco tiempo en los hielos polares en Groenlandia, y a partir pues, de la isotopía de los isótopos estables que hay en el agua de oxígeno y de hidrógeno, a partir de esas marcas químicas contenidas dentro de esos hielos y de la datación que se hizo de esos hielos, entonces se estableció que había cambios climáticos que ocurrían a lo largo de los últimos miles de años en las zonas polares. Pero con los estudios de Van der Hamen ya es evidente que los cambios no eran solamente en las zonas polares, sino que eran cambios globales. Claro, allí también ya se sabía pues, que si había un cambio fuerte en las zonas polares, pues esos cambios tenían que repercutir en todo el planeta, pero Tomás Van der Hamen comenzó a descubrir y con todos los datos geocientíficos a partir de mineralogía y del polen contenido en los registros, en las perforaciones que se hicieron en su momento, aquí en Funza son 560 metros de perforación, en Ciudad Universitaria son más de 200 metros de perforación. Entonces, él se da cuenta que acá también está el registro. ¿Y cómo se ve el registro aquí? El registro se ve en ese lago, esas lagunas, Fúquene, Bogotá, qué semillas recibían, qué tenían aquí en los alrededores. Entonces, a veces tenían el páramo aquí en los alrededores y a veces no tenían el páramo, tenían bosque alto andino. Entonces, eso tenía una ciclicidad, un ritmo que él definió, que él comenzó a definir, y él entonces ya nos dio una manera de investigar en los climas antiguos, no tanto, es decir, no estamos hablando de hace 300 millones, ni hace 100 ni hace 10 millones de años. Estamos hablando de los últimos 2,6 millones de años y estamos hablando también en particular de los últimos 12.000 años, del periodo que se llama Holoceno, que es un interglacial, que es en el cual vivimos hoy. ¿Qué es lo que queremos hacer? Y esto es un homenaje a Tomás Van der Hamen, pero esto también es una necesidad de país. Queremos investigar en esos sedimentos, no solamente aquí en altiplanos, sino ver en Amazonia qué ha pasado con el clima. Voy a hacer una hipótesis, esto no se debe tomar de manera literal. Supongamos que detectamos hace 3.000 años una sabanización de la Amazonia. Es decir, se cambia de semillas de selva a un momento en el registro de esos suelos allí depositados en esas lagunas, a un momento en donde lo que hay es, no sé, rabo de zorro, chaparro, lo que más o menos hay hoy en la altillanura, ¿sí? Hay una sabanización. Hace 3.000 años, pues muy probablemente el efecto humano no haya sido tan fuerte o no haya tenido efecto en absoluto la manera civilizatoria en el momento. Y hace 3.000 años entonces detectamos también algo que sucede que nos marca que el páramo de Chingaza en esa misma época también tuvo una vegetación asociada a clima seco. Es decir, que la sabanización de la Amazonia, como está hipotetizado hoy, influye en los páramos, pero ya con datos propios. Eso es lo que queremos hacer. Queremos tener unos datos de qué ha pasado con el cambio climático en los últimos miles de años, de manera que también tengamos más argumentos para decir la Amazonia tiene que ser protegida en términos de un ecosistema selvático, porque es fundamental para el equilibrio climático, al menos de este país. Eso lo queremos hacer no solamente investigando sedimentos y polen registrado en los depósitos de esos antiguos lagos, sino también las estalagmitas, esas estructuras que hay en las cuevas, esas, la analogía más o menos funciona, nos van diciendo qué ha pasado con el clima y que queda allí registrado. Hielos. Los hielos también son un repositorio de cómo ha sido el clima en los últimos miles de años. Nuestros hielos están acabándose. Y la otra cosa es tratar de datar, de ponerle fecha a los momentos en que el llano estuvo absolutamente desertizado
¿Y por qué sabemos que estuvo absolutamente desertizado? Porque hay medanales. En el llano les decimos medanales, hay dunas, hay médanos, hay depósitos eólicos, hay depósitos que fueron acarreados por el viento y eso solamente puede suceder en ecosistemas sin vegetación o con muy poca vegetación. Necesitamos saber eso cuándo ocurrió. Y con esas piezas de un rompecabezas, tratar de armar esas historias para Colombia en particular. Y tratar con eso de decir a futuro qué puede pasar. En términos ya de la otra parte de la pregunta y es, ¿cuál es la relación entre cambio climático y eventos como las avenidas torrenciales, los flujos de escombros, los flujos de lodo? Pues claro que si yo tengo concentración de lluvias, yo voy a tener también una energía allí mucho más fuerte en algunos momentos. Si eso se une a un muy mal uso del suelo que está generando un montón de procesos erosivos importantes en muchos lugares del país, en muchos lugares cordilleranos de este país. Entonces, pues una avenida torrencial es una mazamorra espesa de sedimentos y de agua. Si generamos muchos sedimentos por mal uso del suelo y exacerbamos picos climáticos de lluvias, entonces vamos a tener los ingredientes para esas mazamorras que son de alta energía y que si hay seres humanos que se atraviesan en su curso, pues esos seres humanos van a sufrir. Sí. Julio, se nos acaba el tiempo y voy a formularle la última pregunta. En temas de ordenamiento ambiental y concretamente lo que yo trabajo, que es ordenamiento de cuencas y específicamente la cuenca del río Gotá a partir de los afluentes Fucha, Salitre, Tujuelo y Torca. En ese ejercicio nosotros podemos consultar al Servicio Geológico Colombiano para poder tener información sobre los riesgos que se pueden tener, porque necesariamente y acogiendo una de las tareas que precisamente Thomas Van der Hamen nos dejó a nosotros, es esa, la recuperar la conectividad como él lo propone y lo que está en lo que propuso, perdón, lo que está en el proyecto de la Reserva Forestal del Norte, Thomas Van der Hamen. La tarea y el sueño de Van der Hamen era que nosotros pudiéramos lograr la conexión nuevamente, recuperar esa conexión biológica y ecológica de los cerros orientales con el río Bogotá. En ese orden de ideas, nosotros podemos consultar algo que pueda encontrarse en el Servicio Geológico Colombiano que ayude a nutrir esa toma de decisiones. En la sabana de Bogotá, el Servicio Geológico Colombiano tiene estas escalas 1/100.000 que no dan para esa toma de decisiones, ya generan cierto contexto, hay cierta información, pero en 2007 yo trabajé un proyecto en la cuenca del río Fucha. Hicimos el levantamiento geológico en escala 1/5000. Fue un trabajo muy detallado, mucho, con mucha, con mucha intervención en campo, pues, de nosotros, geólogos y geólogas. Conozco bastante bien esa cuenca bellísima, que es la cuenca del río Fucha. Y esos estudios se hicieron para definir la posibilidad de avenidas torrenciales en ese río. Esos estudios los hizo la Universidad Nacional de Colombia para el acueducto. Así que la empresa de acueducto tiene información de bastante detalle de la cuenca del río Fucha en particular. Es probable que haya que ajustar ahora con metodologías diferentes, más modernas, con softwares más modernos. ¿Cuál es esa probabilidad de avenidas torrenciales? Yo la verdad no creo que las avenidas torrenciales sean como un efecto muy común en esta sabana de Bogotá porque no tenemos mucha producción de sedimentos. Esta sabana de Bogotá es bastante estable, lleva levantada ya por lo menos 2,5 millones de años. Entonces, mientras no se le mete mano con actividad de minería de materiales de construcción, con grandes cortes para edificaciones y con deforestación en zonas arcillosas, esta sabana es bastante estable. Pero, pues de todas maneras, sí hay que actualizar esto de las posibilidades de avenida torrencial en la cuenca del río Fucha y en otras cuencas. Hay, como le digo, información de otras entidades. La Secretaría Distrital de Ambiente puede tener también alguna información cartográfica de los modelos hidrogeológicos. No sé en qué escala estarán. Yo esperaría que fuera una escala más detallada que la que tiene el Servicio Geológico Colombiano, pero reitero que la empresa de acueducto tiene estudios de detalle en Cuenca del Río Fucha y así como las tiene allí, pues yo supondría que en otras cuencas como la del Vicachá o la del Tunjuelo también la pueda tener.
Julio, muchísimas gracias por su generoso tiempo en esta mañana de domingo. De verdad que estamos muy agradecidos por su información, por la forma tan clara que usted se ha expresado siempre hace unos años atrás con el programa número 100 y hoy con el programa número 672. Bueno, no, gracias por la invitación, felicitaciones por esa persistencia. Me alegra mucho que hayamos hablado de las deudas que tenemos con el profesor Van der Hamen, todos los colombianos y los geocientíficos en particular. Y bueno, pues vamos para adelante también con tratar de conocer mejor la naturaleza para podernos adaptar a ella y no pretender que nosotros somos los amos de esa naturaleza, ¿no?